Muy buenos días a todos, amados hermanos. El Señor les bendiga abundantemente. Les invito una vez más a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Y vamos a leer los versos 25 al 35. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versos 25 al 35. Ahora hay su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Grandes multitudes acompañaban a Jesús y él, volviéndose, les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el montón de abono. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra y pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea el maestro que nos guía a toda verdad y nos permita entender el mensaje que ya tiene para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos en la iglesia? ¿Qué objetivo tiene cada una de las reuniones de la iglesia? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Si usted ve la escritura en Mateo 28, 19, antes de ascender al cielo, el Señor Jesús dio un mensaje claro a sus discípulos. Él les dijo: vayan pues y hagan discípulos. La misión de la iglesia es hacer discípulos de Cristo. Hacer discípulos de Cristo. Ese es el mandato claro del Señor. Jesús nos mandó a ser discípulos, ¿ok? Y si usted ha leído la Constitución y los reglamentos de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana, usted debe saber que nuestra misión como iglesia es glorificar a Dios al predicar su evangelio para hacer discípulos de Jesucristo en todas las naciones. Esa es la razón por la cual existimos, el propósito por el cual existe esta iglesia: glorificar a Dios al predicar su evangelio para hacer discípulos. ¿Ok? Todo lo que hacemos como iglesia tiene ese propósito, tiene ese objetivo: hacer discípulos.
Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo se hace un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Si usted observa cuidadosamente este pasaje que acabamos de leer, si usted observa, lo lee con detenimiento y presta atención a los detalles, usted notará una expresión que se repite 3 veces, ¿verdad? Y es la expresión mi discípulo. 3 veces. La vemos en el verso 26 al final, en el verso 27 y en el verso 33. Jesús está hablando de ser sus discípulos. Y la pregunta entonces para usted en esta mañana es, ¿qué significa ser un discípulo de Jesucristo? O mejor, vamos a hacer la pregunta un poco más personal. Vamos a hacer la pregunta un poco más personal. Y esta es la pregunta que usted debe hacerse. ¿Soy yo un discípulo de Jesucristo? ¿Soy yo un discípulo de Jesucristo? En este pasaje que estamos examinando, Jesús nos enseña 3 exigencias del verdadero discipulado cristiano. 3 exigencias del verdadero discipulado cristiano. ¿Cuáles son esas exigencias? Bueno, este pasaje evidencia que el verdadero discipulado exige que tengamos las prioridades correctas. Y vamos a ver eso en los versos 25 al 26. Es lo que vamos a ver el día de hoy, las prioridades correctas. Exige que tengamos las prioridades correctas, que tengamos la perspectiva correcta en los versos 27 al 32 y que tengamos las pretensiones correctas, versos 33 al 35. Los últimos 2 puntos quizás los veamos la semana próxima o quizás en 2 semanas, quién sabe. Vamos a ver hoy en primer lugar que el discipulado cristiano exige que tengamos las prioridades correctas. Versos 26, 25 y 26. Si usted lee el verso 25, dice, grandes multitudes acompañaban a Jesús. Ahora, obviamente, si usted ha leído los evangelios, y por eso me gusta predicar de manera expositiva, ¿verdad? Porque usted viene viendo, examinando el texto en su contexto, ¿verdad? Recuerde, Jesús tuvo 3 años de ministerio, y el primer año fue un año de presentación, el segundo año fue un año de popularidad en que muchas personas seguían a Jesús. Muchas personas seguían a Jesús, ¿verdad? Jesús se convirtió en una persona muy popular. El escuchar las extraordinarios milagros que el Señor hizo, el escuchar las enseñanzas que Él daba, su fama se había extendido por todo Israel, ¿verdad? Por todo el país. Y eso atrajo la curiosidad de muchas personas. Y por los evangelios sabemos que aquellas grandes multitudes estaban compuestas de varios tipos de personas. Cuando usted que examina los evangelios se va a dar cuenta que en las multitudes había generalmente un grupo de personas que eran enemigos de Jesús y que estaban allí con el propósito de ver qué hacía o qué enseñaba que ellos pudieran utilizar en su contra para deshacerse de él. Habían también otros que eran simples curiosos, personas que estaban allí porque habían oído las cosas que él había hecho, que muchas veces había multiplicado los panes y los peces, y obviamente querían tener una parte de eso, ¿verdad? Querían vivir recibiendo bendiciones. Habían otros que decían ser discípulos del Señor, pero que no estaban realmente comprometidos con Él. Y existía un pequeño grupo, un pequeño remanente que eran los verdaderos discípulos. ¿Ok? Y créame, es lo mismo que vemos en las iglesias hoy. Es lo mismo que vemos en las iglesias hoy. ¿Ok? Cuando usted analiza este pasaje a profundidad, va a notar algo que es muy significativo, algo que llama mucho la atención. Muchos predicadores modernos tienden a enfatizar en sus mensajes las ventajas que representa el hecho de que una persona se convierta en un discípulo de Cristo.
enfatiza las bendiciones de ser un discípulo de Cristo. Sin embargo, hacen todo lo posible por ocultar las dificultades, los retos, los desafíos que acompañan al verdadero discipulado cristiano. Jesús, por el contrario, nunca adaptó su mensaje, nunca lo diluyó para agradar a las multitudes. Nunca trató de hacer el mensaje más aceptable para las multitudes, sino que él predicaba el evangelio y al mismo tiempo enfatizaba los conflictos, el costo y las pérdidas que tendrían que soportar todos aquellos que realmente querían tener una relación personal con él. Jesús no predicaba un evangelio diluido como se predica muchas veces hoy. Déjeme decirle, el punto es que la prioridad de Jesús no eran los números. No eran los números. Y esa es la prioridad número uno en muchas iglesias hoy, son los números. Queremos mucha gente porque mucha gente representa mucho dinero. ¿Cierto? Pero a Jesús no le importaba eso. Jesús quería verdaderos discípulos, verdaderos creyentes, personas que estuvieran realmente comprometidas con Él. Es evidente cuando usted lee los evangelios que su intención era evitar que las personas lo siguieran por mera emoción o sin considerar el costo real del discipulado. Hay muchas personas que siguen a Jesús, pero lo hacen de manera emocional. Y Jesús mismo en la parábola del sembrador, si usted lee la parábola del sembrador, ¿verdad? En Lucas 8, 13 al 14, allí vamos a ver que algunas personas cuando oyen la palabra, la reciben, dice Jesús, con gozo. O sea, oyen el evangelio y lo reciben con gozo. Pero dice después, pero no tienen raíz profunda. Dice, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumbe. O sea, esta es una fe falsa, es una fe emocional. Es ese tipo de gente que viene al altar y llora. Y estoy usando la expresión que usan hoy en muchas iglesias, ¿verdad? Venir al altar. ¿Saben? En el Nuevo Testamento no era altar. El altar era en el Antiguo Testamento cuando se sacrificaban animales. En el Nuevo Testamento Cristo se sacrificó. Pero esa es la expresión que usted escucha hoy. La gente viene emocionada y llora. Y acepté al Señor llorando. ¿Ok? Dice Jesús, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumbe. Y otros también escuchan la palabra, pero dice que son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. O sea, para estas personas, las preocupaciones personales, las riquezas, los placeres son más importantes que Cristo. Bien. Y obviamente Jesús está hablando ahí de profesiones de fe falsas. Profesiones de fe emocionales. Personas que piensan que realmente van a tener una relación personal con el Señor, pero que como su fe no es genuina, no es real, tarde o temprano se apartan. Tarde o temprano se apartan. ¿Sabe? Si usted lee cuidadosamente el Nuevo Testamento, si usted lee cuidadosamente los Evangelios, se va a dar cuenta que los mensajes del Señor a menudo parecen tener el propósito específico de desanimar a estas personas. Y muchas veces nosotros decimos, nos gustaría ver este lugar lleno de gente, ¿verdad? Es lo que queremos. Evidentemente sí, pero queremos ver el lugar lleno de personas que sean creyentes genuinos. ¿Ok? Jesús muchas veces predicaba. Y si usted lee cuidadosamente, se va a dar cuenta que su objetivo era desanimar a personas que venían a Él emocionalmente y no buscando realmente una relación personal con Él. ¿Sabe? A pesar de que grandes multitudes siguieron a Jesús, a pesar de que había grandes multitudes siguiéndolo frecuentemente,
cuando usted escucha y cuando usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que su mensaje no era muy popular. Ahora, piense un poquito, ¿sabes qué? Jesús fue el mejor predicador y el mejor maestro que ha existido. Incomparable, no hay otro como él. ¿Cómo es posible que la gente, ante la persona más importante que el mundo ha conocido, ante el mejor predicador que el mundo ha conocido, rechazaran su mensaje? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no era popular. No era Joel Osteen, ¿verdad? Que quiere quedar bien con todo el mundo. No. No predicaba un evangelio diluido. ¿Sabe? Imagínense que con un solo sermón, Jesús predicó un sermón y la gente se escandalizó. Fue tan fuerte de escuchar que el apóstol Juan explica en Juan 6:60, dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Ahora, imagínese usted que un sermón haga que se vaya el 95% de la gente que lo viene siguiendo. Y usted dice, wow, entonces Jesús fue un fracasado, ¿verdad? Como predicador, porque lo que queremos es que la gente venga a él. No, lo que pasa es que Jesús predicaba el evangelio y predicaba la verdad de una manera clara, diáfana, sin esconder la realidad. Es la diferencia. ¿Ok? Sin mentirle a las personas, diciéndoles la verdad, en amor y por amor. Pero la verdad nos confronta. El evangelio tiene un poder transformador. Bien, necesitamos entender que estas personas que se apartaron de Jesús en ese momento, al escuchar esa enseñanza, no eran verdaderos discípulos del Señor, no eran verdaderos creyentes, no eran verdaderos cristianos. Si usted un solo mensaje del Señor lo confronta de tal manera que usted, en vez de cambiar, se va, simplemente es porque usted no es un verdadero discípulo. De hecho, Jesús le preguntó a los discípulos después, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro dijo, ¿sabes? ¿A quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquellos eran falsos creyentes. Multitudes seguían a Jesús. ¿Sabe? Las iglesias están llenas hoy. Hoy a lo largo de este país y ancho de este país hay millones de personas en las iglesias, pero puedo decirte con seguridad de que muchas personas en las iglesias no son cristianas. Tristemente, no lo digo con gozo, lo digo con dolor en mi corazón. Su fe es falsa. Cree un evangelio equivocado, no es el evangelio del Señor. Los falsos creyentes, al ser confrontados con la verdad, simplemente la rechazan. Volviendo al contexto de nuestro pasaje, vemos que grandes multitudes seguían a Jesús. Y al ver las multitudes, ¿qué hizo el Señor? Dice el verso 25, y él, volviéndose, les dijo, fíjense, aquí empieza a desarrollarse la historia. Si alguien viene a mí, si alguien viene a mí. ¿Sabe? Convertirse en un discípulo de Jesús es ir a Él. Es ir a Él. Es ir a Él por la fe y recibirlo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. De eso se trata la iglesia. De eso se trata lo que hacemos aquí. Es que usted entienda que Jesús llama a todos a Él. Porque solamente en Jesús hay vida eterna. Solamente en Él hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual los hombres podamos ser salvos. Ser salvo significa ir a Jesús por la fe, reconociendo que somos pecadores y que sin Él estamos perdidos. Y aquí Jesús está llamando a las personas a venir a Él. Aunque usted no lo crea, este es un texto evangelístico. Este es un mensaje evangelístico. ¿Ok?
Jesús está llamando a las personas a ir a Él, ir a sus pies y reconocer que Él es el Señor y seguirlo y convertirse así en uno de sus discípulos. ¿Sabe? Ese es el punto central. Esa es la idea detrás de este mensaje. Esta es una invitación de Jesús para que las personas que lo seguían, para que las multitudes que lo seguían, fueran a la salvación, fueran al Señor, fueran a Él y reconocieran quién era Él. ¿Ok? Por tanto, este es un mensaje evangelístico. Jesús está invitando a las personas a venir a Él, a seguirlo. Sin embargo, Jesús fue honesto desde el principio, ¿verdad? Y empieza a explicar, ok, vengan a mí, pero les voy a decir el costo que tiene venir a mí. Para que usted sepa de entrada la implicación profunda que tiene esta decisión de venir a mí. ¿Sabe? J. Vernon McGee afirmó, y voy a citar sus palabras, que una persona puede ser salva al aceptar, y esa palabra no me gusta nunca porque la Biblia nunca usa ese término, ¿verdad?, en la Escritura. Puede ser salva al aceptar a Jesucristo como Salvador, pero nunca lo seguirá ni lo servirá hasta que esté dispuesto a hacer un sacrificio. Eso es lo que enseña este pasaje. Hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Desafortunadamente, no todos los creyentes son discípulos. Fin de la cita. Ahora, déjeme decirle algo. Esta enseñanza es muy popular en nuestros días, pero no es bíblica. Es una enseñanza muy popular en nuestros días, pero no es bíblica. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como hipergracia. Hipergracia. Y es una enseñanza muy popular hoy. Y la teología de la gracia libre distingue entre la salvación y el discipulado. ¿Ok? Siendo la salvación el llamado a creer en Cristo y el discipulado el llamado a seguir en Cristo. Es lo que enseñan ellos. O sea, establecen que existe una diferencia entre ser un creyente, ser un cristiano y ser un discípulo. Ser un discípulo es un escalón más arriba. Enseñan que existe la posibilidad de que una persona haga una oración, la oración del pecador. ¿Han oído de eso, verdad? Y recibir el don de la salvación sin ningún compromiso, incluso sin un arrepentimiento genuino. Y que una persona, cuando hace esto, acepta a Jesús, según dicen ellos, ¿verdad?, se convertirá en un creyente y seguirá siendo creyente y seguirá siendo salvo, incluso, dicen ellos, si se aparta y se regresa al mundo y vive el resto de su vida en pecado. Eso es lo que se conoce como hipergracia o gracia libre. ¿Ok? ¿Sabe? Pablo condenó esta enseñanza en Romanos 6. Cuando Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ser cristiano significa morir a la vieja vida. Morir al estilo de vida pecaminoso que teníamos antes de estar en Cristo. Si usted no ha muerto a su vieja vida, usted no es cristiano. Estos predicadores del movimiento Gracia Libre enseñan que lo que Jesús hace aquí es una invitación a personas que ya eran creyentes porque lo habían recibido como Salvador, para que se convirtieran en discípulos y de esa manera lo aceptaran como Señor. O sea, hacen esa distinción entre Jesús como Salvador y Jesús como Señor. ¿Sabe? La Biblia nunca enseña eso. Nunca enseña eso. Y como dije, esta es una enseñanza muy popular en nuestros días. Pero créame, no es bíblica. Confunde a muchas personas. Y es por eso que hay tanta gente que cree que es salva porque hizo una profesión de fe
pero no tiene una fe genuina porque no hay evidencia de cambio, de transformación, no hay evidencia de un compromiso con Cristo. No existe ningún fundamento bíblico para establecer esa dicotomía que una persona puede ser creyente y no discípulo. No existe eso en la Escritura. El punto, y esta es la verdad, es que no todos los que afirman ser creyentes lo son. Tristemente. No todo el que afirma ser creyente lo es. Y Jesús lo dejó claro. En Mateo 7:21 Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué significa? Hay personas que dicen que son creyentes, pero no van a entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Dice después, sino, note lo que dice a continuación, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué distingue a un verdadero discípulo? ¿Qué distingue a un verdadero creyente? ¿Qué distingue a un cristiano genuino? ¿Sabe qué? La obediencia a la palabra de Dios. ¿Tú me dices que tienes fe? Ok, muéstramelo por tus obras, dice Santiago. Porque la fe sin obras es muerta. No se trata de decir, yo hice una profesión de fe. Se trata de decir, yo poseo la fe porque Dios obra en mí y Dios me está transformando a mí a la imagen de Cristo. Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Eso es ser cristiano. Jesús dijo que en la iglesia existiría el trigo y la cizaña. Usted puede ver eso en Mateo 13:30 al 38. O sea, ¿qué significa esto? Habrían verdaderos creyentes y habrían falsos creyentes. Bien. Ahora, algo que quiero dejar muy claro es que todo verdadero creyente es un discípulo de Jesucristo. Porque ser un discípulo de Cristo significa estar en una relación personal con Él. Si usted es creyente, usted es un discípulo de Cristo. Si usted no es un discípulo de Cristo, usted no es creyente. O al menos no es un creyente genuino. El término discípulo, amado hermano, es una traducción del sustantivo griego matetes. Significa seguidor. Un discípulo es uno que cree en las enseñanzas de un maestro y lo sigue de cerca. Por tanto, un discípulo cristiano es una persona que cree las enseñanzas de Jesús y sigue a Jesús de cerca, sigue sus pisadas, sigue a Cristo. Bien. ¿Sabe? El doctor John MacArthur afirma en su comentario que en el libro de los Hechos el término discípulo llegó a ser sinónimo de cristiano y cita Hechos 11:26 y 26:28. Y dice que este término describe a quienes eran verdaderos creyentes redimidos por Jesucristo. Y cita Hechos 6:1 al 7, Hechos 9:1, Hechos 9:10, Hechos 9:19 y 9:26. Fíjense, Jesús está hablando aquí a las grandes multitudes que lo seguían. Y Jesús les está diciendo a aquella gente, vengan a mí. Y Jesús sabía que en aquella multitud habría algunas personas que estarían genuinamente considerando tener una relación personal con Él. Estarían considerando genuinamente en convertirse en discípulos suyos. Por tanto, esta es una invitación a convertirse en genuinos discípulos de Cristo. Es una invitación evangelística a que aquellos que están escuchando el mensaje entiendan que Jesús es el Señor. Bien. Pero el Señor le dice a todos aquellos que quieren tener una relación personal con Él, y escuche bien, que se considera ser un discípulo, y note lo que dice a continuación en el verso, en este mismo verso, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, déjeme darle el contexto en que Jesús pronuncia estas palabras.
Jesús tuvo 3 años de ministerio. El primer año fue de presentación, el segundo año fue de popularidad, mucha gente lo seguía, y el tercer año fue de pasión, el año en que Jesús empezó a ser perseguido y empezó a ser asediado por sus enemigos. ¿Ok? Jesús pronunció estas palabras ya cerca del final de su ministerio. Cerca del final de su ministerio. Cuando él se dirigía a Jerusalén. Y ustedes saben que su último viaje a Jerusalén significaba ir a morir. ¿Ok? Jesús sabía que iba camino a la cruz, a sufrir y a morir como nuestro sustituto. Pero las multitudes que lo acompañaban pensaban que su propósito era implantar un reino terrenal, no un reino celestial. No entendían realmente quién era este hombre, no conocían realmente a este hombre, y lo que estaban buscando eran bendiciones terrenales. Y Jesús les habla de la manera más clara posible, enfatizando que quienes lo iban a seguir, quienes lo siguieran, no iban camino al poder y la gloria del mundo. No se iban a convertir en un glorioso reino humano. No, ese no es el camino. Jesús confronta sus prioridades. Si ustedes están buscando bendiciones terrenales, si ustedes me siguen buscando bendiciones terrenales, bendiciones temporales solamente, están en el lugar equivocado. Jesús les habla para que entiendan, para que evalúen cuáles eran sus prioridades. Y les está confrontando para que entiendan que Él está exigiendo una lealtad que va más allá de lo que quizás muchos están dispuestos a pagar. Él dice, si alguno quiere venir a mí, debe estar dispuesto a renunciar a todos y a todo por mí. Ese es el precio, hermano. Ese es el precio. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos tú y yo. ¿Estoy dispuesto a renunciar yo a todos y a todo por Jesús? A todos y a todo. ¿Entiende eso? Es un precio alto. Muy alto. ¿Sabe? Algunos críticos al leer este pasaje intentan utilizarlo para decir que tanto Jesús como la Biblia se contradicen. Se burlan, ¿verdad? Intentan utilizar este pasaje para decir que tanto Jesús como la Biblia se contradicen. ¿Por qué razón? Bueno, porque Jesús mismo en otro pasaje ordenó obedecer el 5.º mandamiento. ¿Recuerdan? El 5.º mandamiento que nos dice que debemos honrar a nuestros padres. ¿Sí o no? Ahora, honrar a los padres, ¿qué significa? Significa amarlos, protegerlos, proveerles, ¿verdad? Ayudarlos, en fin, honrar a una persona, darle la honra que merece. Y eso incluye amarlos, ¿cierto? Y Jesús mandó a honrar a los padres en Mateo 19:19. Y también ordenó a sus discípulos, también se nos ordena a sus discípulos en la Escritura que nosotros debemos amar a nuestras esposas, ¿verdad? Efesios 5:25, maridos aman a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. También se nos manda amar a nuestros hijos, ¿cierto? Efesios 6. En cambio aquí, Jesús dice que debemos aborrecerlo. ¡Wow! Una contradicción, ¿verdad? Algo está mal, porque si me dice que lo ame y después me dice que lo aborrezca, ¿a dónde va esto? ¿Ok? De hecho, el filósofo francés Joseph-Ernest Renan, un hombre muy famoso que vivió entre los años 1823 a 1892 y que fue un historiador humanista de la religión, escribió una obra blasfema llamada La vida de Jesús, que no les recomiendo que la lea porque es una abominación. Utilizó este mismo texto para declarar que Jesús estaba, y cito sus palabras,
pisoteando todo lo que es humano, sangre, amor y patria, despreciando los límites saludables de la naturaleza humana, aboliendo todos los lazos naturales. Obviamente este incrédulo, debido a su ceguera espiritual, no entendió, no comprendió el verdadero significado de las palabras de Jesús. ¿Sabe? El término aborrecer ahí, o el término aborrece, es la traducción del verbo griego miseo y tiene dos significados básicos. El primero es odiar, aborrecer, ¿ok? Y el segundo es amar menos. Y es con esa intención que Jesús pronuncia estas palabras. ¿Ok? ¿Cómo lo sé? Bueno, porque recuerden un principio en la interpretación bíblica, en la hermenéutica, es que un pasaje siempre debe aclarar. Cuando hay un pasaje que nos cuesta trabajo o que lo vemos oscuro, debemos aclararlo con otros pasajes que están mucho más claros. Si usted lee, por ejemplo, el pasaje paralelo está en Mateo 10:37. Mateo 10:37, Jesús mismo dice, el que ama al padre o a la madre, ¿qué cosa? Más que a mí. ¿Ve el punto? No es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿qué significa esto? Jesús está diciendo, si ustedes aman a su familia más que a mí, si ustedes aman cualquier otra cosa que aman más que a mí, entonces ustedes no pueden ser mis discípulos. Ese es el punto. ¿Entendió el punto? Nunca se nos manda a odiar a nuestra familia, a hacer los que causemos problemas en nuestra familia y en otras personas, porque la Biblia nos manda más bien a amar incluso a nuestros enemigos. Esa es la razón por la que desgraciadamente mucha gente llega a conclusiones equivocadas, porque como no sabe, ¿verdad?, interpretar bien la Biblia, concluye errado. Este término es una hipérbole semítica y es una exageración, era una exageración con el fin de enfatizar un punto. Y el punto que Jesús está haciendo aquí, amado hermano, es que nuestro amor por Él debería ser mayor y más profundo que el amor que le profesamos a las personas que generalmente más amamos, que son nuestros seres queridos, que son nuestra familia cercana, ¿verdad? Nuestros padres, nuestras esposas, nuestros hijos. ¿Sabe? En los entornos familiares del primer siglo, convertirse en cristiano, convertirse en un discípulo de Jesús, significaba el rechazo de la familia. Significaba convertirse en enemigo de la familia. De hecho, yo conozco muchas personas hoy en este contexto en que por convertirse en creyentes son rechazados por la familia. Son despreciados por la familia. Jesús ya había planteado esto en Lucas 12:53, cuando Él dijo, estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¿Qué significa? Muchas personas, cuando una persona se convierte en cristiano, lo aborrecen, lo rechazan, lo desprecian por su nueva fe. Siempre cuento la historia de algo que me impactó hace muchos años atrás, hace como más de 30 años. Recuerdo que yo estaba predicando en un lugar y una señora enojada porque su hija había empezado a asistir a congregarse, me llamó y me dijo, yo prefiero que mi hija sea prostituta y no cristiana. Note qué nivel de degradación. Y el punto que quiero que entienda es que los cristianos han sido odiados, vituperados, perseguidos e incluso martirizados a lo largo de la historia. El cristianismo no ha sido algo fácil. ¿Sabe? Vivimos en un contexto en el que usted puede decir soy cristiano y no pasa nada. ¿Cierto? No hay un precio que pagar.
No hay ninguna amenaza sobre nuestras cabezas. ¿Sabe que en el primer siglo, cuando una persona decía, Jesucristo es mi Señor, automáticamente se convertía en un enemigo del Estado? Porque César, que era el que gobernaba, demandaba que la gente lo adorara a él como Señor. César decía, yo soy el Señor, es a mí a quienes tienen que adorarme. Por tanto, cuando una persona decía, Cristo es mi Señor y no César, se convertía en un enemigo del gobierno. Y eso causó muchas persecuciones y causó muchas muertes. Lea el libro de los mártires. Y ahí conocerá lo que significa ser un discípulo de Cristo. Lo que significa ser un creyente genuino. ¿Ok? Hoy mismo, vaya a Irán, vaya a la ventana 1040, a los países musulmanes, y diga que usted es cristiano. Para que usted vea lo que va a pasar. Ahí mismo lo van a ejecutar. Lo van a matar. Ahora, el punto, amor hermano, es que quiero que entienda, estamos viviendo un tiempo y en un contexto en el que nosotros no pagamos un precio por decir, yo soy discípulo del Señor. Usted puede decirlo y no implica nada, no implica un riesgo para usted. ¿Ok? En aquel contexto, sí. Y Jesús sabía que aquellos que lo siguieran iban a ser perseguidos. Y es por eso que Él les advierte las consecuencias, el riesgo de un compromiso con Él. Jesús está advirtiendo aquí a sus futuros discípulos que antes de tomar una decisión evaluaran el costo que tendrían que pagar. Fíjense lo que dice el verso 28. Porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo? Ese es el punto de este pasaje. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Entiende el costo y toma una decisión después de conocer el costo. No tomes una decisión genuina sin saber el costo. ¿Ok? Jesús advirtió a aquellos que desearan ser sus discípulos que deberíamos evaluar nuestras prioridades y debíamos tener clara cuál es nuestra verdadera lealtad. ¿Quién es nuestro primer amor? ¿Quién es nuestro primer amor? Dios manda a ser nuestro primer amor. Dios nos manda a ser su primer amor. Jesús quiere que usted sea, que Él sea su primer amor. ¿Ok? Y su objetivo aquí es que quienes quieran ser sus discípulos sepan y estén dispuestos incluso a ofender a sus familias antes que ofender a Cristo. Vuelvo y repito, la demanda es la siguiente: debemos estar dispuestos a renunciar a todos y a todo por seguir a Jesús. Ese es el precio. Y sé que Jesús sabe que el costo es demasiado alto, y que quienes no puedan asumir este tipo de compromisos realmente no pueden ser sus discípulos. No pueden ser sus discípulos. Vuelvo y repito, esto no significa que usted odie a su familia, significa que usted debe amar tanto a Jesús, que debe estar dispuesto a seguirlo a Él, aun cuando su familia lo odie a usted. Y que usted debe amar tanto a Jesús, que debe estar dispuesto a seguirlo a Él, aun cuando empiece la persecución del gobierno, aun cuando otros lo persigan, lo ataquen, lo vituperen. Jesús dijo claro
que si a él lo habían perseguido, a sus discípulos también lo iban a perseguir. Bien, la idea de que todo va a salir bien y que Dios tiene un plan maravilloso y que tu vida va a ser una vida espectacular y que nunca vas a tener problemas y que nunca vas a tener aflicciones en este mundo, no es bíblica. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendrían aflicción. El punto, amado hermano, es que Jesús, lo que quiere decir Jesús aquí es que nuestro amor por Él, escuche bien hermano, nuestro amor por Él debe ser nuestra prioridad número 1. Nuestro amor por Él debe ser nuestra prioridad número 1. Y debe estar por encima de todos los demás amores. Nuestro compromiso por Él debe ser nuestro compromiso número 1. Y debe estar por encima de todos los demás compromisos. Él debe ser la persona más importante en tu vida y en mi vida. Por encima de todos los demás. El discipulado cristiano exige que Jesús sea nuestro primer amor. El amor más grande que usted y yo tengamos. Y eso significa también que Él debe ser nuestra primera prioridad. Incluso sobre el deseo de agradar a nuestra familia y de vivir una vida tranquila y sin problema. Como dijo el evangelista Jim Elliot fue el hombre que fue a predicar a los indios Aucas en el Ecuador y murió por causa de ese propósito, ¿verdad? Fue asesinado en una tribu que en ese momento no había sido alcanzada todavía y cuando se acercaron a él y otros lo asesinaron. Y este hombre escribió, cito sus palabras, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Ahora, ¿qué es lo que usted no puede conservar, amado hermano? Su vida. ¿Sabe? Usted puede hacer todo lo que usted haga. Usted puede hacer dieta, puede cuidarse, hacer ejercicio, puede hacer todo lo que usted haga. No importa, un día usted se va a morir. Y lo que este hombre quiere decir fue, ¿sabes qué? Tenemos miedo de perder nuestra vida por causa del Evangelio. Pero él dice, no es tonto el que da su vida para conservar, para ganar lo que no puede perder. ¿Qué es lo que no puede perder una persona? Su salvación. Cuando una persona está en Cristo, sabe que nada puede separarlo del amor de Dios. Jesús dijo en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. En Romanos 8, Pablo dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El discipulado, amado hermano, exige que usted y yo estemos dispuestos a renunciar a todo lo que esté antes de Jesús. Incluso a nuestra propia independencia, a nuestra propia realización, a nuestro propio bienestar. Jesús dijo claro en Lucas 9:23, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, nuevamente, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere ser un creyente, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y la próxima semana vamos a ver cuál es el costo de tomar la cruz. ¿Ok? El predicador puritano William Gurnall dijo que lo siguiente, cito, ¿por qué deberías temer que te despojen de aquello a lo que has renunciado para Cristo? Si eres cristiano, esta es la primera lección que aprendes.
negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a tu maestro, por lo que el enemigo llega demasiado tarde. No tienes vida para que perder porque ya se la has dado a Cristo y ninguna persona puede tomarla sin que Dios lo permita. Todo lo que tienes está asegurado y aunque Dios no te ha prometido inmunidad de esta clase de sufrimiento, se ha comprometido a soportar la pérdida. De hecho, pagándote 100 por 1 y no deberás esperar por ello hasta el mundo venidero. Amados, y esta es mi pregunta para ti, a manera de aplicación de este mensaje. ¿Tengo yo, tienes tú las prioridades correctas? En tu orden de prioridades, ¿está Jesús antes que tu propia vida, antes que tu familia, antes que cualquier otra cosa? Debemos evaluar el costo y debemos entender que Él demanda ser la prioridad número 1 de nuestras vidas. Si queremos ser sus discípulos, si queremos ser creyentes genuinos, debemos entender que Él demanda ser la prioridad número 1 de nuestras vidas. Y Jesús dejó claro que el discipulado cristiano nos costaría caro, pero también sabemos que el beneficio de seguirlo a Él hará que cualquier sufrimiento, cualquier prueba y cualquier costo que tengamos que pagar valdrá la pena. Valdrá la pena. Te invito a orar. Señor, damos gracias porque tu palabra es muy clara. Señor, sabemos que Cristo es el Señor. Y sabemos que la salvación es solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. Pero también sabemos que esa fe, cuando es genuina, no es sola, sino que va acompañada de buenas obras, va acompañada de una transformación radical que tú obras en nuestras vidas. Ayúdanos a examinar nuestras prioridades, Señor. Señor, si no tenemos las prioridades correctas, ayúdanos a evaluar y que entendamos hoy que tú demandas ser el primer amor en nuestra vida. Nuestra prioridad debe ser Cristo, por encima de todo lo demás. Señor, abre nuestros ojos y nuestras mentes a esta verdad y permite que como iglesia estemos dispuestos a renunciar a todos y a todo por ti, sabiendo que tú eres la única esperanza que este mundo tiene. Pedimos perdón cuando hemos puesto otras cosas por delante de ti, Señor. Y te rogamos que tú nos ayudes a evaluar nuestras vidas y a poner nuestras prioridades en el orden correcto, conforme a tu voluntad y para la gloria y honra de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.